la vida tiene ese sentido trascendente. Unamos nuestro esfuerzo y juntos busquemos más justicia en nuestra sociedad. En la Universidad San Sebastián hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación. Nuestra universidad reconoce al estudiante como una persona única e irrepetible, inteligente e integral, involucrado en una sociedad en la cual participa como ciudadano activo y solidario. Por ello, nuestra casa de estudios se compromete a aportar en su formación a través de la construcción de un conocimiento que desarrolle los saberes y ámbitos de desempeño propios de las disciplinas y profesiones, junto al crecimiento personal y ciudadano, en el marco de un aprendizaje a lo largo de la vida, del cual el propio estudiante debe ser el protagonista. Por lo mencionado anteriormente, nuestra escuela de liderazgo busca potenciar la reflexión, el desarrollo del pensamiento crítico y cultivar un análisis de nuestros estudiantes, lo que nos lleva a realizar este programa emblemático, que, en esta oportunidad, estará a cargo del doctor en Filosofía y Letras, el académico Juan Carlos Aguilera Pérez, quien expondrá sobre cómo se relaciona la economía y los valores humanos. Juan Carlos Aguilera es profesor del Instituto de Filosofía, doctor en Filosofía y Letras, Universidad de Navarra, en España, licenciado en Biología de la Universidad de Talca, miembro del panel de Humanidades y Ciencias Sociales de la Fundación Fulbright. Participa como miembro de los directorios de diversas empresas familiares. Se ha desempeñado como director de la Escuela de Psicología de la Universidad San Sebastián, director del Instituto de Estudios Humanísticos de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, director de investigación de la Facultad de Periodismo de la Universidad del Desarrollo, profesor de la Facultad de Humanidades del MBA, y Centro de Educación Ejecutiva de la Universidad Adolfo Ibáñez. Como también se ha desempeñado como director de estudios de programa de bachillerato en la Universidad de los Andes. Les recordamos que, finalizada la presentación, se irán leyendo las preguntas que ustedes mismos desarrollen a través del chat. Por tanto, cualquier inquietud la puedan manifestar ahí y al finalizar la presentación del profesor, las contestaremos. Sin más, profesor, todo suyo, el micrófono. Esto es como el cine mudo, ¿no? Estamos una cosa extraordinaria porque vamos a utilizar la misma técnica del cine mudo. Ahora, desafortunadamente yo no me manejo en el lenguaje de señas, sino tendría que dar la charla en el lenguaje de señas y creo que hasta ahí nomás llegaríamos. Digamos que fue un comienzo antieconómico desde el punto de vista de la eficacia y los medios. Pero siempre es muy bueno enfrentarse a dificultades porque en definitiva aparece justamente esa capacidad que tiene el hombre, varón y mujer, de resolver problemas, ¿no? Y eso ya es una cuestión que voy a intentar mostrar que justamente es una de las condiciones de posibilidad de la cuestión referente a la economía. El título, como los títulos siempre son sofísticos, ¿no? De todas las charlas, porque eso de alguna manera hace que la gente pueda incorporarse o llamar la atención, a apelar justamente al aspecto más sensitivo, ¿no? Y que la gente se mueva. Yo diría que el título de esta exposición breve, que espero no dure más de 25 minutos, consiste en los fundamentos antropológicos de la economía, ¿no? Porque el humanismo cristiano, en cuanto a visión del hombre, es fundamental desde el hombre las condiciones de posibilidad de la economía. Entonces mi exposición, que va a ser, insisto, muy breve, no más de 25 minutos espero, va a estar dividida en tres partes. La primera, voy a dar una consideración respecto de lo que es la economía en un sentido muy genérico. En segundo lugar, voy a dar unos brochazos muy también
gruesos respecto de las condiciones de posibilidad de la existencia de la economía desde la perspectiva antropológica. Y en tercer lugar, para terminar, voy a hacer una especie de analítica, también muy sencilla, que todos ustedes saben, de lo que son las actividades económicas, y actividades que nosotros siempre sabemos que es una actividad humana, tiene un medio a través del cual esa actividad se realiza, tiene una condición a partir de la cual se realiza y una finalidad, ¿no? Una finalidad o un fin al cual se ordena. Y hay finalidades que se denominan términos, que es donde acaba, por eso término tiene que ver con lo temporal, pero hay otro tipo de fines que nunca terminan, sino que son los que ordenan la actividad que uno realiza. Entonces, de eso voy a hablar hoy día. En primer lugar, uno puede advertir que la palabra economía, como ya lo saben muchos de ustedes, viene del griego oikonomía, que significa el gobierno de la casa. Entonces ya allí hay una cuestión que puede ser interesante en orden a esto que se denominan los valores, que yo más bien considero que son bienes o virtudes humanas, que tienen que ver con lo económico, ¿no? Además, virtudes viene muy bien porque están dentro de lo que nosotros llamamos el proyecto educativo de la Universidad de San Sebastián. Los valores son bienes subjetivamente considerados, ¿no? Y eso ahí admite diferentes interpretaciones. Entonces, cuando hablamos de virtudes, me parece que es lo más propio nuestro, ¿no? Dentro de nuestra universidad. Entonces, lo primero, dicho este origen etimológico del concepto de economía o economía, ya nos sitúa en el ámbito doméstico, ¿no? En el ámbito familiar, podríamos decir. Eso es muy interesante porque también la palabra oikonomike, también del griego, oikonomike, que eso es lo económico, podríamos decir, es el uso, se dice, de lo necesario para la vida en general. Y la vida buena, es lo necesario para la vida en general y la vida buena. Esto es muy interesante porque la vida en general es lo que podríamos llamar la vida doméstica, ¿no? La vida ordinaria, que se da justamente en el ámbito de la familia. Es el ámbito de la familia en donde se da la vida en general. Y la vida buena está en orden a lo que nosotros llamamos la vida societaria, ¿no? La vida social, la vida que se da en el ámbito de la sociedad civil, podríamos decir, utilizando conceptos contemporáneos, y en un sentido clásico, la sociedad política, ¿no? No político-partidista, sino política, ¿no? Y hay un segundo concepto que nos ayuda a centrar la cuestión, que en esta primera parte, es un concepto que se denomina también, es griego, la crematística, que tiene diversos significados, es una palabra análoga, por lo tanto, que admite varios significados, y la crematística es una técnica que se dice de adquisición, fíjate tú, producción o comercio. Adquisición es una técnica de adquisición, producción o comercio dirigida a la provisión de lo que usa la económica, es decir, ese uso necesario para la vida en general y la vida buena. La crematística es como la técnica, es el medio, el instrumento. Técnica significa instrumento es lo que sirve para algo, lo que nos permite, ¿no es cierto?, la crematística en un sentido genérico, la adquisición, producción o comercio dirigida a la provisión de lo que se usa, de lo que usa la económica, la economique que acabo de señalar, ¿no? Cuando uno intenta también indagar acerca de esta cuestión de la economía, puede encontrar diferentes conceptos de definición, ¿no? Que de alguna manera ordenan el asunto, ¿no? Uno podría pensar, por ejemplo, Adam Smith en La riqueza de las naciones dice: el objeto de la economía, comillas, es la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones.
Es interesante porque esto voy a hacer un matiz de carácter cultural, ¿no? La auténtica riqueza de las naciones, como sabemos, no está en los medios naturales, en la tierra, recursos que se llaman naturales, sino que es la persona. Homero, en la Ilíada, señalaba que el hombre no es un recurso, sino que es un ser fértil en recursos, es decir, es la verdadera riqueza, en este caso, haciendo una comparación de las naciones, es la persona, el sujeto humano. David Ricardo también, que es otro economista, dice las comillas, las leyes que rigen la distribución de los productos de la tierra. Las leyes que rigen la distribución de los productos de la tierra. Para Carlos Marx, dice, comillas, poner al desnudo la ley económica del movimiento de la sociedad moderna. Tiene un matiz de orden más bien sociológico el planteamiento marxista, y que ya sabemos que en el planteamiento marxista hay un error antropológico de base al considerar al hombre como un puro individuo, es decir, indiferenciado, que es fruto de la materia, y por lo tanto la negación de la libertad humana, que vamos a ver en la segunda parte de la exposición, que ingresaré inmediatamente, que es absolutamente necesaria para realizar actividades económicas, ¿no? que es lo que voy a ver posteriormente. Samuelson, que también para los estudiantes de economía es como una especie de Biblia, ¿no? Dice, la economía es el estudio de la manera en que las sociedades utilizan los recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los diferentes individuos, ¿no? En todas estas definiciones hay elementos que me parece que son, simplemente lo digo, porque no voy a hablar de la economía en cuanto a ciencia, sino que las condiciones de posibilidad desde el punto de vista antropológico de la existencia de la economía, ¿no? Simplemente digo esto para ir, digamos, situando desde el punto de vista del cual yo voy a desarrollar esta exposición. Y hay un filósofo, don Antonio Millán Puelles, un maestro, maestrísimo, dice que el objetivo de la economía está en la satisfacción de nuestras necesidades o tendencias, diría yo, mientras que el objetivo de la economía está en la satisfacción de nuestras necesidades, yo digo tendencias, me parece que es lo más propio, mente humano, mientras que el objeto de la actividad económica es la máxima utilidad en el empleo de los medios para conseguir esos fines, es decir, la satisfacción de esas tendencias que son propiamente humanas. Tiene que ver justamente, podríamos decir, con la eficacia, ¿no? La máxima utilidad en el empleo de los medios para conseguir esos fines. Hay más autores que uno podría mencionar, pero me parece que aquí está bastante, podríamos decir a Keynes, pero bueno, en el fondo podría ser infinita la cantidad de autores que se plantean y me parece que no vale la pena. Sin embargo, quiero leer una cita que va a permitirme entrar inmediatamente a esta segunda parte de la exposición de las condiciones de posibilidad de existencia de la economía desde el punto de vista de la persona, y es una cita de Juan Pablo II que él leyó en un discurso en la CEPAL el año 3 de abril del año 1987 cuando vino a Chile. Voy a ver si leo bien porque se me perdieron los lentes y yo necesito lentes para leer, pero en fin. Las preguntas después, porque no, como acabo de señalar, la posibilidad de que uno pueda tengo aquí a Mises detrás ahí de la economía, podría dar miles de definiciones y no es la idea, ¿no? Así que no me exijan lo que no puedo dar, ¿eh? Las causas morales de la prosperidad son bien conocidas a lo largo de la historia. Pues claro, lo que uno busca, ¿no es cierto?, esa satisfacción de esas tendencias humanas, por eso se llama la prosperidad, lo que uno busca como finalidad es la prosperidad o el bienestar, que no es lo mismo que el estado de bienestar, que me interesa mucho, se puede hacer una distinción. Las causas morales de la prosperidad son bien conocidas a lo largo de la historia. Ellas residen en una constelación de virtudes, dice el Papa. Laboriosidad,
Competencia en tanto de ser competente, no en ser competitivo. Eso es interesante, esa distinción, pues estamos hablando de la persona humana. No hay una virtud de la competencia económica, sino que la virtud del ser competente, ¿no? El orden, la honestidad, la iniciativa, la frugalidad, ahorro, espíritu de servicio, cumplimiento de la palabra empeñada, audacia. En suma, fíjate tú, esto es interesante, amor, diligencia, aún los valores de la universidad, al trabajo bien hecho. Esto es muy interesante para los alumnos que están escuchando y es parte constitutiva de nuestra universidad. Es decir, habría que preguntarse si somos laboriosos, si somos competentes, si somos ordenados, si somos honestos, tenemos capacidad de iniciativa, si somos frugales en el uso de los recursos, ahorramos, tenemos espíritu de servicio, ¿no? De generosidad, cumplimos con la palabra empeñada, en la entrega de trabajo, por ejemplo, ¿no? En el ámbito de un alumno, somos audaces, ¿no? Nos planteamos metas grandes, magnánimos. En el fondo, ¿trabajamos bien? ¿Hacemos las cosas bien? Esto es interesante. Tiene que ver justamente como causas que son remotas de lo que es una actividad económica. Ningún sistema, esto es muy importante, ningún sistema o estructura social puede resolver, como por arte de magia, el problema de la pobreza, al margen de estas virtudes. Nosotros sabemos también cuando nos aparece el concepto de economía, inmediatamente, de una manera casi intuitiva, aparece el concepto de riqueza, de pobreza, etcétera, ¿no? Y claro, aquí hay una cuestión que es muy obvia, ¿no? Desde una perspectiva también antropológica, como lo está tocando San Juan Pablo II, nosotros no podemos depositar nuestra confianza en la prosperidad humana, es decir, en el perfeccionamiento y plenitud de la persona, en ningún sistema, ni tampoco en la superestructura en términos materialistas marcianos y también liberales en cierto sentido, bajo una cierta perspectiva, ¿no? Individualista, digamos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros ponemos nuestro corazón en que se nos van a resolver las cosas escribiendo textos, para no entrar en una cosa de carácter contingente, pero ustedes me entienden, en estructuras sociales, sino que siempre, desde siempre y para siempre, es desde la persona, en virtud de la capacidad de la persona, de estas virtudes que despliega, ¿no es cierto?, en que la pobreza probablemente pueda superarse y como depende de la persona, nunca se va a superar de una manera radical y completa. De otra manera, la única manera en que podríamos decir, ofrecer una situación de pobreza cero a través de una utopía, y nosotros sabemos que las utopías están llenas de muertos en los cementerios, hay que decirlo con claridad, como decía Solzhenitsyn en ese memorable discurso cuando recibió el año 84 el premio Templeton en Estados Unidos. Bien. Entonces, ningún sistema o estructura social puede resolver como por arte de magia el problema de la pobreza al margen de estas virtudes. A la larga, tanto el diseño como el funcionamiento de las instituciones reflejan estos hábitos de los sujetos mismos, que se adquieren esencialmente en el proceso educativo, que sabemos que la casa en primer lugar, la escuela en segundo lugar, y en el ámbito del valor que creemos también está la iglesia, conforme a una auténtica cultura laboral. Me parece que eso de alguna manera permite centrar esta primera parte de la exposición en relación a la cuestión de la economía. Y también, obviamente, ya de los valores humanos, las virtudes humanas, que están bastante expresadas con tanta claridad por San Juan Pablo II. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad de existencia de la economía? Desde un punto de vista antropológico. Lo primero es que hay que decir que, bueno, el hombre es un ser corpóreo espiritual, es decir, hay dos coprincipios, ¿no es cierto?, que están allí en juego, que es el alma y el cuerpo, o el espíritu en un sentido estricto y el cuerpo.
el espíritu y el cuerpo, el alma intelectiva, ¿no? Y fíjate tú que esto es muy interesante, porque en el fondo, el hecho de que nosotros seamos cuerpo, pues nosotros no tenemos cuerpo, somos cuerpo, exige ese cuerpo, esa dimensión eh, material, pero no sabemos que el cuerpo no es pura materia, no es materia espiritualizada, ¿no? Aparece la economía, aparecen estas tendencias humanas que están íncitas en la persona, están inscritas en el ser humano, esas tendencias que se ordenan a ciertos bienes que son de orden material, pero cuya satisfacción es espiritual, porque es lo propiamente humano. Esas tendencias, por ejemplo, a la comida, a la bebida, al cobijo, a la casa, que están radicadas en lo más íntimo de la persona y que requieren como una manera de esas tendencias que radican, como digo, en el ser mismo del sujeto, requieren un modo de, de alcanzarlas o finalizarlas de una manera que es espiritual. De manera que en la constitución misma del ser humano radica el fundamento de la economía. Y claro, como el hombre, el ser humano, es un ser inteligente, es decir, que posee razón, el modo, ese modo espiritual en que nosotros vamos a resolver o satisfacer esas tendencias que se ordenan a bienes de orden material de una manera espiritual, va a ser con una facultad o capacidad humana que se llama libertad. Donde hay razón, hay libertad. Esto es muy importante, es decir, haciendo una primera aproximación, no hay posibilidad de economía si no hay libertad. La economía o es libre o no es economía. No estoy hablando de ningún sistema económico en particular. Me estoy refiriendo a las condiciones de posibilidad desde el punto de vista antropológico de la existencia de la economía. Entonces, allí donde la libertad de alguna manera pueda ser conculcada o bajo diferentes respectos, la posibilidad de que esa satisfacción de esas tendencias que se ordenan a ciertos bienes de orden material, que se hace de una manera espiritual, es decir, libre, va a ser muy compleja y en el fondo va a impedir que la persona humana pueda enfrentar y resolver aquellas cuestiones que la misma constitución del hombre le exigen. Es la primera aproximación. La segunda aproximación, y eso en virtud, insisto, porque somos cuerpo. La segunda cuestión es muy interesante y que es la siguiente. Cuando uno lee, ¿no es cierto?, el fundamento, ya dije que la oikonomiqué tenía una dimensión familiar y una dimensión social. Se recuerdan que fue donde situé el asunto. Entonces, ¿dónde uno encuentra una explicación de esto? Hay un texto de un filósofo que se llama Aristóteles, que en un libro que se llama La Política, que es un libro de educación, al igual que la política de Platón, en un sentido estricto, no pensemos en política, tenemos una visión sesgada de la política nosotros hoy día, desafortunadamente, pero bueno, y allí Aristóteles dice, no es textual, pero es más o menos esto lo que dice, el hombre es un ser que tiene palabra, logos, y razón, y razón. No voy a utilizar los conceptos griegos porque no me parece pertinente en este caso. Y que a diferencia, por poseer palabra y razón, dice, tiene palabra y razón, es capaz de distinguir entre lo conveniente y lo inconveniente, entre lo justo y lo injusto, a diferencia de los animales que se mueven por el placer y el dolor.
y por esa razón es capaz de distinguir entre el bien y el mal, se funda por esa razón, allí radica el hecho de que se funde la familia y la ciudad. Fíjate que esto es muy interesante, porque habitualmente nosotros como que pasamos de largo estos textos, y aquí Aristóteles nos está diciendo, también nos está dando un fundamento antropológico de la condición de posibilidad de la economía. Porque se utiliza la palabra tiene razón, tiene logos, palabra. Tener es el frecuentativo latino de avere. Es decir, que el hombre es un ser capaz de tener. Y esto tiene múltiples consecuencias, pero me voy a centrar en la cuestión más económica. El hombre es un ser capaz de habitar, porque es capaz de tener. Los habitantes son los que son capaces de tener. Habitar significa estar en un lugar teniéndolo. Eso significa habitar. ¿Por qué es capaz de tener el hombre? ¿No? Esto es muy importante. Entonces, ¿qué significa esto? Significa lo siguiente, que el hombre, al menos, puede tener en 3 dimensiones. La primera dimensión del tener es el apropiarse de bienes materiales que se adscriben al cuerpo y se ordenan a la persona. Bien, por eso las casas deben tener una, ¿cómo se llama? Una dimensión humana. En fin, un reloj tiene que tener una forma humana, no como el lápiz de ping-pong, que, bueno, aquí hay gente antigua que utilizaba un lápiz tremendo, pero bueno, eso es montresco, porque en el fondo el hombre no puede disponer de él, ¿no? Y se adscribe a su corporeidad. Hablar del cuerpo humano es algo maravilloso porque tiene una constitución del cuerpo humano que es una expresión de justamente el carácter espiritual del ser humano, que está abierto al mundo, y que puede conocer y querer todo, ¿no? Y que ese mundo creado fue hecho para nosotros. Bueno, no me voy a extender en ese punto, pero hay 3 dimensiones del tener. El tener material, que ya nos da una pista respecto a la economía. Pero hay un segundo grado de tener, que es el tener de bienes que son no materiales. ¿No? Los bienes materiales, podríamos decir, son bienes útiles, son bienes repartibles, se acaban, ¿no? Porque son materiales, ¿no? Son finitos, están sometidos al espacio y al tiempo, en definitiva. En cambio, hay otro tipo de bienes que son eh, 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 expresión del espíritu, como el conocimiento. El conocimiento es un tipo de bien que, a diferencia de los bienes materiales que se adscriben a nosotros, es un bien que es compartible. Es decir, que compartiéndolo crece. En cambio, el bien material, uno lo reparte y se acaba. Por eso es más rico, podríamos decir, aquel que posee conocimiento. Y dije posee conocimiento, no dije tiene cosas. Poseer es una forma de tener más profunda. Y hay un tercer nivel de tener, que es, y aquí viene lo interesante, que es tener, más bien, adquirir lo que se llaman las virtudes humanas. Las virtudes humanas. ¿Qué significa eso? Significa que el hombre, varón y mujer, puede llegar a poseerse a sí mismo con la adquisición de virtudes. No me voy a extender en este punto porque sería largo, pero la idea es que mi exposición sea más breve. Fíjate tú que es interesante esto. La persona humana, adquiriendo virtudes humanas, lo que hace es ser dueño de sí misma. Y quien es dueño de sí mismo puede
darse, puede amar. Cuando uno hace un análisis de esta cuestión de la economía, adviértense, se dieron cuenta, están los bienes materiales, el conocimiento, las virtudes. Hay una especie de prelación, una jerarquía en la cual los bienes materiales se ordenan a estos bienes más espirituales y esos bienes como el conocimiento se ordenan también a lo que es la virtud humana, que es la perfección de la persona, ¿no? Que en un sentido estricto consiste en perfeccionar esas tendencias, capacidades, facultades que posee el hombre, que son conocer y amar, y que la síntesis de aquello justamente es la libertad desde el punto de vista moral. Entonces, si te das cuenta, adviertes inmediatamente que en el fondo la condición de posibilidad de la economía se fundamenta justamente en la libertad, en la capacidad inteligente del hombre, en la capacidad de poseer, es decir, de habitar, de poseer en estas tres dimensiones, y fundamentalmente de ordenar en la posesión o disposición del hombre en las cuestiones de orden material, que están en el ámbito de lo económico, a través justamente de las virtudes humanas, para no ser poseído por la materia, podríamos decir, ¿no? ¿Qué tenemos entonces? Tenemos que la economía tiene como fundamento la persona y tiene como fin la persona. Tenemos también, por tanto, que el fundamento de la economía, es decir, aquello que hace posible la existencia de la economía, no es algo económico, sino que es la persona y su libertad y su inteligencia. Y por tanto podemos decir que la economía es un tipo de actividad humana, es un tipo de actividad humana. ¿Ah? Y si lo es, si es un tipo de actividad humana, como parecía que lo es, está ordenada por lo que nosotros podemos llamar la lógica de la libertad, es decir, por la ética. ¿Mm? No hay en su origen mismo, si es una actividad humana, libre, es un acto libre del hombre, es decir, que es inteligente y voluntario, y por consiguiente está dentro del registro no del placer y el dolor, como en el ámbito de los brutos, de los animales, sino que en el ámbito de la lógica de la libertad. Esto es muy interesante, porque en el fondo nos sitúa inmediatamente en que la cuestión económica supone a la persona. Y si existe alguna forma de minusvalorar esa actividad que es natural al hombre, que es propiamente humana, es cosificando al hombre. ¿Mm? Es decir, convertirlo en una cosa y tratarlo, es decir, tratarlo como una cosa, como un bien de orden material. Y de ahí vienen todos los tipos de explotaciones, esclavitudes, pero que nacen desde el propio hombre. ¿Mm? Si hay virtudes, también hay vicios. Claro, un recurso, efectivamente, algo que se usa, ¿no? Por eso hablar de recursos humanos es muy grave desde el punto de vista antropológico. Tampoco aquí vamos a rasgar vestiduras, no hay que preocuparse, pero es un concepto equívoco el concepto de recurso humano, ¿no? Me parece además delicado. Bien. Paso a la tercera parte de la exposición, breve, como espero que no sé si estoy siendo tan breve, pero en fin. Bueno, nosotros hemos dicho que el hombre es un ser que habita, es un ser que vive en el espacio y el tiempo, pero lo supera. El hombre es capaz de superar el espacio y el tiempo, a través justamente de la actividad más propiamente humana, que es el amor humano, ¿no? Se sitúa por sobre eso, y además porque el hombre es capaz de trascender, ¿ah? De ir más allá de sí mismo y trascenderse a sí mismo, ¿no? Con el propósito de ordenarse a esa relación humana, auténticamente humana, con el mundo natural y artificial, que son, allí es donde se encuentran los bienes de los cuales podemos disponer en orden a la satisfacción de estas tendencias propiamente humanas, que son las que permiten la existencia de la economía. Paso a describir
actividades económicas, si tú quieres, una analítica de la economía, que simplemente la voy a dejar así descrita, en forma muy general, porque esto da como para un año de clases por lo menos, pero que van a advertir aquí que esta analítica de las actividades económicas es muy razonable. Y es muy razonable porque desde el Instituto de Filosofía de nuestra universidad lo que pretendemos justamente no es esa filosofía científica, que eso se podría decir es la claudicación de la filosofía. Es partir de la realidad y explicarla, ¿no? Que es lo que siempre hicieron los grandes filósofos, que nosotros somos pequeños, no somos mucho, pero intentamos a partir de la realidad explicar aquello. Entonces, como el hombre es un ser corpóreo espiritual, es un ser que habita, uno podría decir que las actividades económicas se pueden ordenar conforme al tiempo. Y hay actividades económicas, como toda actividad humana, dije ya, hay una condición para que se realice, hay unos medios para que aquello pueda alcanzar, los medios, un fin, una finalidad. Entonces, teniendo esta estructura en la cabeza, yo podría utilizar una pizarra que tengo, pero no la voy a usar ahora, podemos ordenarnos. Uno puede decir, ¿cuáles son las actividades económicas que hacen posible luego el despliegue de la economía? Y la primera actividad económica que uno puede advertir desde el punto de vista temporal en orden al pasado es la apropiación de bienes, la propiedad, la apropiación de bienes. Para apropiarme de algo, ese algo tiene que existir previamente, por lo tanto, por eso es en orden al pasado. Esto es muy interesante, ¿no? Pero, indudablemente, el hombre, la persona humana, no solamente lo hace esa apropiación de bienes en orden al pasado, sino que también la persona humana tiene una visión como condición, insisto, de posibilidad para luego el despliegue de las actividades económicas del hombre, hay una actividad económica en orden al futuro, que es la producción. Los bienes tú puedes atesorarlos, guardarlos, o pueden ser como el acicate, el catalizador, podríamos decir, de la producción. Y la producción está en orden al futuro, ¿no? Producción básicamente de bienes que se denominan útiles, ¿no es cierto? Artificiales, en fin. Y por consiguiente, ¿no es cierto? Hay una actividad también, que podríamos decir, que permite el despliegue posterior de la economía, de las actividades económicas del hombre, que se da en el presente. Y a esa actividad se le llama distribución. Y tenemos entonces aquí la apropiación, tenemos la producción y la distribución ¿de qué? De bienes, que son los que se ordenan, esos bienes que permiten esa satisfacción de esas tendencias que nacen de lo más íntimo de la persona y que lo ordenan en cierto sentido, y que en el fondo constituyen, bajo un cierto respecto, esas tendencias, lo que se llama la ley natural, o también bajo otra perspectiva yo podría decir la templanza, pero no voy a desarrollar ese punto ahora. ¿Cuál es la condición de posibilidad para que se den estas actividades económicas? Que podríamos decir que, insisto, son como las básicas. Bueno, lo que se denomina la tierra, ¿no? Esa disponibilidad de los recursos que tenemos allí, para poder apropiarme, para poder producir, ¿no es cierto?, cambiar la materia, ¿no es cierto?, a través del acto inteligente en un producto, ¿no es cierto? Pueden hacer los análisis que ustedes quieran del punto de vista económico, pero a mí me interesa desde la perspectiva antropológica dejar esto claro. La condición es la tierra en un sentido general, de hecho Juan Pablo II habla de ella como tierra en la Centesimus Annus. No voy a hacer tampoco tantas alusiones a los documentos pontificios, pero en fin, también tiene mucho que ver con nuestra concepción humanista cristiana. ¿Y cuál es el medio? El medio es el trabajo humano.
El trabajo humano, que como sabemos tiene una dimensión subjetiva y objetiva, ¿no es cierto? Objetiva que es el aspecto técnico, subjetiva el aspecto ético. Es decir, la economía en su radicalidad, en cuanto que está constitutivamente centrada en el hombre y ordenada al hombre, eh, el trabajo como medio es fundamental. Entonces uno podría decir, teniendo esto en cuenta, quizá lo más importante desde el punto de vista económico es el trabajo. ¿Ah? No, no es el crecimiento, es el trabajo. ¿Ah? Hay una prioridad, podríamos decir, de carácter antropológico, ¿no? ¿Y cuál es el fin? Bueno, la satisfacción de esas tendencias que nosotros poseemos, que brotan de nuestra condición, al alimento, a la casa, al refugio, a la bebida, en fin, lo que ya sabemos, ¿no? Que son lo fundamental y básico. Pero también hay otro tipo de actividades económicas que despliegan o potencian la economía. Eh, ¿Y cuáles son esas actividades? Yo podría hacer aquí una clase participativa, ¿no? Eh, Ahorrar en orden al pasado. Ahorrar, de alguna manera, es guardar tiempo pasado. Esto tiene muchas consideraciones. Es guardar tiempo pasado. Pero evidentemente no tiene ningún sentido ese guardar tiempo pasado si no se ordena nuevamente al futuro. Y el hombre, fíjate tú, es capaz de proyectarse al futuro desde el pasado ahorrando. ¿Y qué es lo que hace? Allí nos aparece otra actividad económica que es muy obvia, que es invertir. Tú ahorras para invertir. Y invertir es, en cierto sentido, dominar tiempo futuro. No voy a entrar en muchas disquisiciones de esta naturaleza, ni tampoco me pregunten de Heidegger y todos estos autores que son súper interesantes, pero no me interesan porque lo que yo hago simplemente es una descripción de la realidad y que a partir de allí uno puede ingresar a hacer un acto más especulativo en relación a qué significan este tipo de actividades que son propiamente humanas. Pero evidentemente la actividad que potencia más la economía es el comercio, es el comercial, ese intercambio, ¿no? Y uno podría ir haciendo inmediatamente un elenco de bienes o de virtudes humanas que están asociadas a cada una de estas actividades económicas, que voy a mencionar de pasada algunas. Por ejemplo, el comercial evidentemente está asociado de una manera indisoluble a la justicia, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el comercial porque es intercambio de bienes. ¿Cuál es la condición de posibilidad? Fíjate tú que esto es interesante. Y sale solo para el ahorro, el comercio y la inversión. La condición de posibilidad para que se den estas actividades económicas es la escasez. La escasez de medios. Y el medio que tenemos, o el instrumento que tenemos que se ordena, que permite que este tipo de actividades realmente ocurra y se ordene a un fin, es el dinero. El dinero que, como sabemos, es un invento del hombre que tiene una cierta categoría metafísica, porque es un instrumento que permite, es un universal que permite significar cualquier cosa. ¿Mm? Menos los hombres, ojalá, ¿no? Porque también uno puede decir cuál es tu precio, ¿ah? Pero incluso eso podría darse, ¿no? Y los hombres, como decía uno, tienen valor y no precio. Es el dinero. Hablar del dinero es una cosa extraordinaria, pero en fin. ¿Y a qué se ordenan? Bueno, al beneficio, al beneficio. Se ordenan al beneficio. Esa es la finalidad, ¿no? El beneficio de estas actividades. Pero hay una actividad que podríamos denominar, y ya voy terminando, que es terminal desde el punto de vista económico, pero que no es el fin de la economía. Como dije al principio, hay término, es decir, se acaba la cosa, no hay nada más que hacer, y el fin, entendido ahora como lo que ordena, ¿ah? Planifica la actividad.
y que por tanto ese fin, como siempre está como tirando todas las actividades, nunca se acaba, nunca se consigue plenamente. Y esto es muy importante. ¿Cuál es la actividad, podríamos decir, terminal de la economía? El consumo. Es bastante obvio que es el consumo, ¿no? Y ahí nos da para otras sesiones o varias sesiones para hablar qué es lo que es el consumo. ¿Cuál es la condición de posibilidad para que esta actividad humana que se llama consumo ocurra? Bueno, el aprovechamiento y optimización de los recursos que tenemos nosotros disponibles. Es en cierto sentido esa definición de economía que se da in genere, ¿no? ¿Y cuál es el medio para la realización de esta actividad económica que es el consumo? Bueno, el gasto. Hay que gastar, si no, no se puede consumir, ¿no? Gastar. Eh, y ahí también aparecen otra serie de virtudes humanas que están asociadas. ¿Y cuál es el fin? Y aquí nos aparece el fin de la economía, que es el bienestar, que no es el estado de bienestar, es el bienestar. Me voy a permitir leer una definición de bienestar para no equivocarme, ¿no es cierto? Y me parece que está bastante bien pensado. Dice, el bienestar se podría de hecho definir como aquella situación en la que se está cuando se satisfacen las necesidades y cuando se prevé que van a seguir siendo satisfechas. ¿Te das cuenta que es como esa permanencia? Bueno, y muchas de las situaciones que le asisten a la persona es que teniendo, recuerden, la oikonomike cumplida, es decir, de la vida ordinaria, ¿no es cierto? Y de la vida social. Y la crematística en el sentido de disponer de los medios necesarios para esa vida ordinaria y la societaria, eso es el bienestar. Y evidentemente cuando es una situación de incertidumbre permanente si aquel estado se va a mantener, porque no es un estado terminal, sino que es un estado que está siempre latente de poder ser alcanzado o no. Por eso no es el estado de bienestar. Y por eso el hombre, ¿no es cierto?, como vive también el futuro, es posible que cuando esas condiciones cambian, entre en un estado de lo que se podría llamar una incertidumbre. Bien, me parece que ya he excedido el tiempo más que suficiente y cierro la exposición con estas tres consideraciones que hice muy gruesas, ¿no es cierto? La situación, enmarcar la cuestión de la economía en que consistía, luego las condiciones de posibilidad desde el punto de vista antropológico y esta breve síntesis de las que son las actividades económicas. Bueno, Jorge, de hecho no te escucho, entonces tenemos que hacer, no sé cómo lo vamos a hacer, pero en fin. Ya doy por terminada mi exposición. Agradecemos al Espero que profesor. me hayan escuchado, porque si no sería trágico esto. Por su interesante exposición. Y a continuación, por el tema que tenemos, este pequeño problema técnico, el mismo profesor vaya leyendo en el chat las preguntas que le están haciendo. Bien, ¿qué hacemos ahora? Las preguntas. Tenemos dos preguntas en el chat. Jorge, alguien tiene, de hecho, mi WhatsApp y me podrían escribir, digamos, por la Escuela de Liderazgo para que me digan qué es lo que sigue. Sí, Cerramos aquí, se acaba. Sí, vamos a avisar de inmediato para que el profesor pueda leer el mismo. Quiero,
Jorge, quiero hacer un alcance con esto de la escuela austriaca, ya habla otros de neokeynesianismo, y yo de esas cosas la verdad sé muy poco, la verdad no soy especialista, he leído no sé si todos los autores, pero entrar en ese detalle me parece que no es relevante. Lo que quiero decir es lo siguiente, no es relevante porque yo no soy especialista en la ciencia económica, pues yo me dedico a la filosofía y a la antropología. Bien, entonces, quiero hacer un alcance, y que es el siguiente. Estoy bombardeado de cosas aquí en el WhatsApp, pero bueno, la vida es la vida. Y tú, Jorge, cuando me digas se acabó así, se cierra la cortina, nos entendemos los dos. Quiero hacer un alcance. Hay una escuela, una forma de entender la economía y la sociedad, que es la economía que se llama social de mercado. Y que se aplicó en Alemania en la posguerra, ya está bastante entrado la década del 50 y 60, pero que hoy día propiamente tal no podríamos decir que existe economía social de mercado en Alemania, sino que hay visos de aquello. Pero ¿qué es lo que me interesa a mí de resaltar? Los autores de esta forma de entender al hombre y la sociedad, porque eso era lo que hacían, sostenían que había unos pilares que eran los fundamentales para la existencia de una economía social del mercado. Y el primer pilar era la persona humana, es decir, estamos en la línea antropológica esto, ¿no? En segundo lugar, está la educación del carácter, es decir, de las virtudes humanas. ¿Ah? Fíjate qué interesante. Yo, al menos aquí, no sé si en alguna escuela de economía enseñan eso, incluyendo nuestra universidad, hay que decirlo. ¿Ah? En tercer lugar, dicen la libertad económica, la economía libre y manu militari a lo que es el monopolio, monopsodio, o sea, todo aquello tipo de actividad humana que de alguna manera atente contra la libertad de emprendimiento de las personas. Y el tema del emprendimiento es un tema precioso porque no es como se... Bueno, en fin, no pasa nada. Y en cuarto lugar, la religión. Y es muy obvio porque el lugar en donde la persona se forma y permite que esas virtudes que mencionaba Juan Pablo II, San Juan Pablo II, permiten la prosperidad, es en la familia, es en la escuela con maestros, no con profesores, con maestros, que es distinto, y la fundamentación trascendente religiosa, con el Dios Padre, que en el fondo nos cuida y que nos ha dado el mundo para que justamente podamos perfeccionarlo a través de una actividad como por ejemplo la economía. Bueno, no sé, Jorge, ¿cerramos la cortina? Perfecto, profesor. Muchas gracias por todo. De nada, Por su Jorge, te agradezco a exposición ti. extraordinario. Sin duda un tema que da para mucho y por eso siempre quedan todos cordialmente invitados a los ciclos de humanismo cristiano. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales donde estamos constantemente subiendo información sobre nuestro programa, sobre nuestras actividades. Les vamos a dejar una breve encuesta la cual pueden llenar a través del código QR que va a aparecer en la presentación, que ahí está, para que nosotros también vayamos conociendo su opinión y siempre mejorar en nuestros programas. Además, aprovecho de invitar, el día lunes tenemos una conferencia también a través de nuestra Escuela de Liderazgo, la cual están cordialmente invitados a ayudar a la comunidad en liderazgo de servicio con el director del desafío de Antiguo Chile, que nos va a acompañar y vamos a conversar de esto del liderazgo que es sumamente importante, sobre todo colocarlo al servicio de las personas. Entonces agradecemos nuevamente a todos los que Muchas gracias, que asistieron. estén muy bien. Nos vemos, profesor. Muchas gracias a usted. Chao, Jorge, muchas gracias. Y quedan cordialmente invitados para el día lunes y el siguiente ciclo de humanismo cristiano
para acompañarnos. Así que un fuerte abrazo, que tengan una muy linda tarde, un buen fin de semana y será hasta la próxima. Un abrazo, buenas tardes.